¿Cómo están? El día de hoy lo que vamos a hacer es mejorar nuestro programa de interpolación de Lagrange que se hizo en el video anterior. En este programa, pues lo único que hacíamos era hacer los cálculos con números y no generábamos la expresión, no generábamos el polinomio de interpolación. Entonces, por ejemplo, acá se calculan los L sub k, pero en vez de multiplicar, pues dejar expresado x, lo que hacíamos era de una vez evaluarlo con el x que ingresaba el usuario. Así se iban calculando los Lagrange y aquí en el ciclo de afuera se iba haciendo la sumatoria, que sería cada Lagrange por cada y sub k. Al final pues se obtenía en p el valor de la interpolación. Ahora lo que vamos a hacer es coger ese programa y modificarlo para que sí nos bote el polinomio y pues además nos diga quién es p. Entonces, lo primero es, la primera parte va a ser igual, lo único que cambia es que ya no va a ser x, sino x1, porque más adelante necesito la variable x. Aquí se pide el tamaño de x grande, x mayúscula, que es el que contiene todos los valores x, x sub 0, x sub 1, x sub 2, etc. Y n pues almacena el tamaño de ese vector, de tal manera que sepamos hasta dónde debe ir cada uno de los ciclos. Observa que aquí p en el original es p igual a 0. Como vamos a trabajar es con caracteres para que me genere el polinomio como una cadena, como una palabra, entonces vamos a utilizar el 0 entre comillas. Entonces ya no es el 0 número, sino es el 0 carácter. SimsX nos permite que lo que vayamos a escribir aquí a continuación después sea interpretado como que x es una variable. Entonces miremos los ciclos acá. Entonces son exactamente iguales, lo que cambia es que por ejemplo LK ya no es el valor 1, sino es el carácter 1. Vemos que entramos acá a los ciclos como lo hacíamos antes. LK entonces ahora ¿qué va a hacer? Antes LK pues iba multiplicando cada uno de los L sub k, los iba multiplicando pues por esta expresión que, si ustedes recuerdan, L sub k se obtiene con una multiplicatoria. Entonces cada vez que voy avanzando voy multiplicando con los anteriores. Entonces LK sigue lo mismo acá, pero entonces sucede que como ahora vamos a trabajar con caracteres, utilizamos el comando strcat. strcat lo que hace es combinar cadenas de caracteres. Entonces, por ejemplo, si en una variable, por ejemplo en LK, originalmente tenemos el carácter 1, cuando le decimos strk, ese carácter queda pegado a estos otros caracteres. Entonces, ¿cómo quedaría escrito? Para LK queda inicialmente el valor 1 por paréntesis, paréntesis, x. Este x es el carácter x, no es que tenga algún valor, no es una variable dentro del programa MATLAB, sino un carácter, son palabras. Aquí se pudo haber escrito hola, entonces quedaría 1 pegado a la palabra hola, pero en este caso pues necesitamos que sea la expresión del polinomio de Lagrange sub k, que es, coja el anterior, que es 1, multiplíquelo con x menos, en este caso aquí va a ir el x sub j que nosotros tenemos en la formulita para el polinomio de Lagrange. Bueno, ¿qué número es ese? Ese número x sub j lo sacamos del vector x. Como es un número, no es un carácter, entonces este comando num2string lo que va a hacer es convertir de número a string, a caracteres, ese número. Entonces si el número es 5, entonces lo que va a hacer es convertirlo en el carácter 5, cosa que me queda aquí pegado 1 por x menos paréntesis 5, cierro ese paréntesis, mira que los caracteres tengo esta variable pegada con estos caracteres, pegada con estos caracteres, pegada con estos caracteres, están separados por las comas cada uno de los diferentes tipos de caracteres. Lo que estoy haciendo es ensamblar. Aquí también pues esto va a ir dividido entre x sub k, que se debe convertir a string, menos, entre paréntesis, num2string, y tenemos acá x sub j. O sea, es la misma expresión,
para el polinomio de Lagrange, solamente que lo estamos acomodando para que quede en cadena de caracteres. Este ciclo se va a ir repitiendo y entonces en el próximo lo que va a hacer es pegar toda la cadena de caracteres que ya habíamos unido con una nueva. ¿Cuál nueva? Entonces va a ser exactamente lo mismo acá. Va a multiplicar lo anterior, lo va a multiplicar por esto nuevo, ¿sí? Y aquí los que van a ir cambiando pues son los x sub j, dado que aquí en este ciclo la variable es j. Entonces empezaba con 1, luego 2, 3, pues siempre y cuando j sea diferente de k. Cuando acaba ese ciclo, entonces en el EK queda una cadena de caracteres larguísima, que lo que vamos a hacer es irla pegando en P. P es la sumatoria, igual que acá, que es el ciclo de afuera. Entonces cada vez que yo obtengo un L, lo que hago es multiplicarlo por L sub K y se lo voy sumando a los nuevos L sub K por Y sub K, L sub K por Y sub K y así sucesivamente. Nota que aquí entonces lo que vamos a hacer es que en P vamos a guardar todo lo que habíamos, toda la cadena largota de L sub K, la vamos a pegar con los símbolos multiplique por Y sub K. ¿Quiénes son los Y sub K? Pues los números que están en el vector Y. Como son números, pues hay que pasarlos a string. Entonces, ¿qué va a quedar guardado en P? Va a quedar lo que haya en la variable P, que en este caso pues comienza con el carácter 0 y va a decir 0 más el número que tengamos en Y sub K multiplicado por el polinomio de Lagrange para acá. Esto lo va a hacer n veces y al final va a quedar también una cadena de caracteres en P. Después de ello, lo que vamos a hacer es todo lo que quedó guardado en P, vamos a decirle a MATLAB que es una expresión algebraica en donde nosotros tenemos la variable x. Eso queda guardado en F. Ya cuando él sabe que eso es una expresión algebraica, él lo va a expandir. Es decir, si hay paréntesis los va a romper, va a multiplicar, va a simplificar expresiones y términos semejantes, entonces los va a unir y eso queda guardado en H. Eso es una expresión algebraica para MATLAB. Como es una expresión algebraica, entonces lo que vamos a convertirla es en una función. Entonces eso quedó guardado en H, hacemos H inline y eso queda ahora en M. ¿Qué es M ahora? Entonces M es una función de MATLAB con variable X. Como tiene variable X, entonces yo le puedo decir, hombre, evalúelo en 2 y ese va a ser pues el resultado que yo voy a obtener al finalizar. Esa es la interpolación. Como yo necesito interpolar en el valor que me dio el usuario y el valor que me dio el usuario es x1, pues entonces aquí vamos a hacer m de x1. ¿Listo? M de x1 es vaya al polinomio y pues evalúe. Aquí pues botamos el mensaje, ¿cuál es la interpolación de Lagrange? Entonces la interpolación de Lagrange es el dato que nos dieron y ese va a aparecer acá. Entonces para el valor x, el que dio el usuario, y para el valor y, entonces fue el que acabamos de obtener, que es el polinomio evaluado en el x. Luego dice el polinomio de interpolación es, entonces para mostrar el polinomio mostramos h, que es la expresión expandida de f. ¿Listo? Lo único que podemos, pues nos falta hacer es simplemente graficar, eso lo podemos hacer fácil porque ya tenemos la función. Entonces simplemente definimos las x, de qué rango a qué rango van a ir. Vemos que pues podemos tomar el x más pequeño, asumiendo que el usuario pues ingresó primero el más pequeño, y restémosle 2 para que se pueda apreciar y no empiece desde el borde del plano, sino unas 2 unidades antes. Listo, y pues que vaya hasta el x sub n. Si quiero pues también le puedo agregar que vaya unas 2 unidades después. Dejémoslo en x sub n con un paso de 0.01. ¿Qué va a ir en y? Entonces x es un vector que va desde este número hasta este número de 0.01 en 0.01. Y también va a ser un vector. ¿Quién va a ser y? Pues va a ser la función, acuérdense que m es la función y evalúo todo el vector x sub g. Entonces
todo el vector evaluado va a quedar guardado en este vector. Podemos simplemente darle graficar, graficamos los dos vectores, ¿cierto? X y Y, ¿quiénes son? X es el vector de los valores x sub 0, x sub 1, etc. Y, pues y sub 1, y sub 2. Cuando le decimos esto, pues él grafica los punticos, los va a graficar mostrándolos como círculos. Y además va a graficar la solución con forma de asterisco. Miremos entonces cómo funciona. Entonces vamos a ingresar un vector X. Listo, vamos a ingresar un vector de yes y queremos interpolar el valor 2. Entonces él está haciendo sus cálculos. Listo, mira, me dice que para el valor 2 la interpolación es esta. El polinomio de interpolación ya simplificado es menos 0.59. Esto pues sería 6 periódico más x al cuadrado, por x al cuadrado, ese es el término de x al cuadrado. Mira que como eran 3 términos, entonces nosotros tenemos un polinomio de grado 2. Ese es el polinomio de interpolación. Vemos aquí la gráfica del polinomio. ¿Listo? Comenzó para x igual a 1. ¿Sí? Nosotros le dijimos que empezara menos 2 unidades. Entonces, pues para poder apreciar un poco más la gráfica, no que comience aquí en 1. Listo, esta es la primera parejita, tenemos la otra parejita y aquí la solución. Listo, el comando sumon que me permite es que yo pueda hacer zoom in o out y perfecto. Listo, muchas gracias.